Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente, doctora, un gusto saludarla, compañero Miguel, es un gusto que esté aquí, y bienvenidos todos a una emisión más del programa Vida y Cambio Climático, un programa que tiene como objetivo socializar las experiencias de vida, de luchas, de organización, de hombres, de mujeres, de profesionistas, de organizaciones civiles, en acciones que tienen que ver con el territorio, con el cambio climático y en sí con la vida. Hoy nos acompaña el amigo Miguel Ángel Cruz Ramírez, es un gusto que estés aquí. Doctora, ¿nos puede hacer el favor de presentar a Miguel? Claro que sí, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Pues Miguel Ángel Cruz Ramírez es ingeniero forestal por el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande en Tlaxiaco, Oaxaca. Es técnico académico asociado C de la Unidad Académica de Estudios Territoriales de Oaxaca, quien colabora en los trabajos de investigación del Territorio Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, para el impulso de la conservación y desarrollo comunitario, patrimonio cultural y natural. Como parte de su trabajo, coordina estancias profesionales de servicio social y prácticas profesionales dentro del territorio geoparque. Colabora en la propuesta sustentable El Jardín Geobotánico, propuesta para la enseñanza de las relaciones biodiversidad, geodiversidad y el conocimiento tradicional indígena del Geoparque Mixteca Alta, donde coordina el herborizado de colectas botánicas para el herbario y xiloteca en el área de colectas geoeducativas para la divulgación científica de la ciencia. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Miguel, fíjate que recientemente hemos tenido la oportunidad de tener a colegas, amigos tuyos que han trabajado en la Mixteca, por ejemplo, el doctor Quetzalcóatl, que creo que fue quien abrió precisamente el programa de Vida y Cambio Climático, y también recientemente nuestro amigo Efrén Orozco de la UDG, que también estuvo una temporada con ustedes en esa región. Coméntanos, por favor, ¿cuándo se despertó este interés por la región Mixteca Alta y por qué los focos de la UNAM, por ejemplo, y de otros investigadores están puestos en la región? Sí, buenas tardes y muchas gracias por el recibimiento, sobre todo. Y sobre todo, cómo nace este interés, ¿no?, de justamente en la Mixteca Alta. Creo que está en las bases fundamentales de la investigación. Por mencionar algunos, está Smith. Desde 1960 a los 70, podemos mencionar Smith, Ismael Ferrusquía y también al doctor Ronald Sports. ¿Qué hicieron estos tres personajes, no? Smith, pues, principalmente, pues, estudia la vegetación remanente, que justamente lo catalogan como desastre ecológico, por tener un alto grado de erosión, ¿no?, en la parte pie de montaña y la vegetación remanente encima de la montaña, ¿no?, que es la Sierra Sur. Entonces Ismael Ferrusquía estudia más que nada pues la parte geológica, ¿no?, de la zona de Tamazulapa, Antepozcolula y Yanguiclán, ¿no?, que son formaciones geológicas únicas justamente en la Mixteca Alta, ¿no?, y esos rasgos geológicos pues son del territorio, ¿no?, que da característica a la parte de la Mixteca Alta, ¿no? Y por mencionar también al doctor Ronald Sports, que también es arqueólogo, antropólogo, que es maestro también nuestro, que justamente, ¿no?, hemos aprendido de él pues la parte de los asentamientos mixtecas, digamos el Cerro Yucunundahui, Pueblo Viejo, de Tepozcolula y el Cerro Jazmín, ¿no?, uno de los primeros asentamientos en la Mixteca Alta, ¿no? Entonces es la base fundamental, el interés, ¿por qué en este sitio, no? Tenemos pues un alto pilar en la investigación y son los personajes que mencioné, ¿no? Entonces desde ahí también que el territorio es completamente diferente a otro, ¿no? Y sobre todo porque es muy diverso, ¿no? Muy diverso, hablando de manera topográfica, decir que es también muy accidentado, pero que en estos asentamientos o en esta topografía, pues hay comunidades, ¿no?, asentamientos humanos, ¿no?, que se han adaptado justamente al territorio, ¿no?, para el aprovechamiento de la agricultura y sobre todo de nuestros recursos, ¿no?, naturales, desde tierra, suelo y agua, ¿no? Excelente.
doctora. En esa diversidad que nos hablas, ¿no? ¿Cómo la gente está participando? Porque nos hablas de esta adaptación, ¿no? De ellos al geoparque, y hay una diversidad biológica, hay una diversidad cultural. ¿Cómo convergen esas? Claro. Pues justamente el territorio, voy a hablar de 3 vertientes importantes, ahora hablando del geoparque. Uno, podemos hablar de la geoeducación, el geoturismo y la geoconservación. Me voy a adentrar más a la geoconservación, que es donde yo justamente estoy colaborando con el Geoparque de la Mixteca Alta. Nuestro territorio cada vez es más vulnerable, ¿no? Más vulnerable a las sequías. Entonces, la comunidad se va adaptando, ¿no? Conforme ahora sí, desde los 60 a los 70, pues ha tenido un gran cambio, ¿no? De adaptación. Principalmente, yo podría decirte que en los 90, pues había un gran sobrepastoreo, ¿no? De estas cabras. Entonces, pues la comunidad presentó justamente la escasez de agua, ¿no? O la pérdida de nuestros suelos, ¿no? Entonces, pues justamente tomó alternativas, ¿no? Para la conservación y el manejo de este ganado y la conservación de los recursos. Hoy en día, a lo mejor la comunidad implementa sus trabajos de reforestación, pero también hay más, ¿no? Que tomar otros indicadores de conservación, ¿no? Se han presentado justamente incendios forestales, pero ¿qué hacer para mitigar estos pues fenómenos, ¿no? Que a veces se presentan repentinamente, ¿no? Justamente en adaptar reglas de operación para también tener más que nada pues un buen de administración de nuestros recursos, ¿no? Recursos desde agua, leña, y justamente que es una inmensidad de conocimientos, ¿no? De la comunidad, desde qué especies ocupar para la medicina, para la construcción y para la alimentación sobre todo. Ahí, por ejemplo, me gustaría que nos comentaras, porque yo he escuchado ya 2 veces que las cabras han dañado como mucho esta parte. Sin embargo, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca está la doctora Mascorro, que creo que ya hay que invitarla al programa, porque ella tiene otra teoría. Ella dice que las cabras revitalizan y que han generado procesos allí, y entonces en esta parte cultural a mí sí me llama mucho la atención. ¿Siguen teniendo cabras? ¿Ya no las tienen? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Cambiaron? ¿Cómo ha sido ese proceso? Fue un cambio justamente del ganado, ¿no? De caprino a bovino, o justamente se reduce. No quiero decir que en su totalidad desplazada a las cabras, ¿no? A lo mejor hay una población menor de estas cabras, o sobre todo hay una rotación, ¿no? del pastoreo, sobre todo en áreas donde pues están para conservación y en áreas donde están para pastoreo. Entonces sí hay ese manejo, ¿no? Y sobre todo porque son reglas internas, ¿no? A través ya sea de un estatuto comunal, que es lo que más se rige en esa zona, ¿no? Para tener cierto número de cabras para las personas. Sí, Okay. Justamente es regular, ¿no? Justamente el ganado. A lo mejor en aquel tiempo, o en los 90, digamos, se tenían hasta 1.500, 2.000 cabezas de ganado, a lo mejor por familia, ¿no? Entonces imagínense varias familias y muchas cabezas de ganado, pues eran demasiadas, ¿no? Claro. Y sobre todo también tiene que ver con la población, ¿no? Sabemos que también en los 60, 70, este pastoreo era inmenso, ¿no? Pero en los 90 justamente la población empieza a migrar, ¿no? Entonces también hay un impacto ahí, puede ser positivo o negativo, pero que justamente, ¿no? Hay esa oportunidad de los mixtecos pues emigrar a los Estados Unidos, y eso nos recalca mucho el doctor Ronald Spores, ¿no? Que justamente en la zona, bueno, en el país vecino, pues justamente hay comunidades de los mixtecos, ¿no? Adaptados a esos sitios y todavía pues haciendo sus costumbres, ¿no? Lo que es a veces lo que decimos nosotros, la guesa, el tequio, y sobre todo que son actividades muy propias, ¿no? Claro. Fíjate que en ese contexto, como comentas, ¿no? La comunidad trabajando, haciendo cosas, aportando para revitalizar el ecosistema. También vemos, por ejemplo, a los investigadores probablemente con proyectos específicos que buscan mejorar la calidad del suelo, de vida, etcétera. Pero hay un fenómeno que también me parece que es externo, ¿no? Hablas, por ejemplo, de la migración, hay como fuerzas externas que también están influyendo, ¿no?
cómo se da este tipo de proceso y qué están haciendo la gente de la comunidad, qué hacen los profesionistas y qué fenómenos probablemente, además de la migración, están incidiendo en el territorio. Sí, sobre todo en la parte de investigación, pues está presente, ¿no?, en la zona, ha estado presente, ¿no? Sobre todo de diversas dependencias federales, incluso pues autónomas también, en donde la investigación pues justamente tiene que avanzar, ¿no? Pero pues justamente está la comunidad, ¿no?, ahí presente, que es la que sabe todo. O sea, el investigador solamente va a consultar, va a trabajar las técnicas para obtener la información, mapas participativos, entrevistas, diferentes instrumentos, ¿no? Pero que justamente esa información sirva de desarrollo, ¿no?, sustentable, ¿no?, ya sean los programas de manejo, en los programas justamente de planeación, ¿no?, también con la comunidad municipal y comunal. Como te decía, las comunidades son muy vulnerables, sobre todo a tener mayores defectos, ¿no? Justamente a veces una es la migración, unos son los desastres también que pueden ser naturales, y tener más que nada pues esta información disponible en la comunidad, que eso no es como de noche a la mañana, ¿no? Es una parte fuerte de divulgación, sobre todo de la información que se va obteniendo de acuerdo a las investigaciones obtenidas, ¿no? Sobre todo si hablamos justamente de la parte de agricultura o la parte de ganadería, pues entonces esos datos, esas estadísticas, ¿cómo me van a servir para realizar una planeación? Bueno, en mi caso a veces catalogamos especies que estén dentro de un estatus de conservación, un ejemplo las orquídeas, los encinos, y entonces esas especies en qué normativa están. Entonces las incorporo a un catálogo o a un plan de manejo, ¿no?, de desarrollo. Okay. A mí me llama mucho el tema de la migración porque pues soy estudiosa de la migración y he estado en la zona de la Mixteca, y efectivamente la migración en gran parte se da por el gran deterioro ecológico que hay. La vida del campo se hace más difícil. Haciendo un recuento, yo allá en la Mixteca Baja, en Juxtlahuaca, en los años 60, 70, llegaron aserraderos, depredaron todo lo que era el bosque, ¿no? Entonces ellos, al no tener ya toda esta forma de convivencia con la naturaleza, pues muchos empezaron a migrar y se empezaron a ir a campos agrícolas, ¿no? Y esta parte también, ahora que usted lo señala, ¿no?, hablaba de cuánto era el hato que tenían, ¿no?, de cabras, y entonces dicen, luego viene la migración, pues ahí empiezan otros problemas, ¿no? O sea, porque si bien la migración es un fenómeno estructural, ¿no?, que se da para satisfacer algunas necesidades, por ejemplo, los migrantes, ustedes tienen detectado ahora cómo se articulan otra vez con el territorio, generan algunas propuestas de acción, cómo trabajan con ustedes? Claro, sobre todo estando en comunidad se aprende, ¿no?, justamente cómo se organizan o cómo se vinculan aún con sus comunidades, ¿no?, con sus raíces. Sobre todo a veces le conocen mucho como mesas directivas. Estas mesas directivas pueden ser muy locales, Oaxaca, México o en Estados Unidos. Las mesas directivas pues justamente se reorganizan en el lugar de donde estén justamente trabajando o residiendo, y justamente, ¿no?, trabajan para su comunidad propia, ¿no? Un ejemplo muy claro puede ser la festividad, ¿no?, patronal o anual, ¿no?, de ahí mismo, ¿no? Entonces se ve una clara justamente participación, ¿no?, y se le conoce como mesas directivas a distancia, ¿no?, que justamente a veces sesionan, ¿no?, con su comunidad de origen, ¿no?, cuáles son las necesidades y qué es la gestión a realizar, ¿no? Ok. Coméntanos, como ya sabemos, también participas en el proyecto Geoparque Mundial UNESCO de la Mixteca Alta. ¿Qué actividad exactamente estás haciendo en ese proyecto? Sí, justamente el Geoparque de la Mixteca Alta es una iniciación comunitaria, ¿no? Es una apropiación comunitaria, pues impulsado por la comunidad, y sobre todo es importante recalcar que es trabajar con los diferentes sectores de la comunidad.
En mi caso, justamente, a veces es trabajar con estancias de servicio social o estancias profesionales, justamente en una investigación propia, pero que va de la mano, ¿no? En capacitar y aprender. Y sobre todo también a divulgar la información que se tenga al alcance, ¿no? O algún taller participativo para que también se pueda más bien incorporar la comunidad, ¿no? A veces decimos que los proyectos pues no vienen de arriba, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Deben venir de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, ¿qué necesita la comunidad o cuáles son los intereses de la comunidad para así trabajarla en conjunto? Eso se me hace muy interesante, en el que jóvenes de diferentes licenciaturas, ¿no?, hagan su servicio social o sus prácticas profesionales, y sobre todo de qué instituciones están recibiendo ustedes y de qué carreras más o menos son con los que trabajan ahí. Claro, sí, pues localmente estamos ahí con el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el CBETA 51, por decirlo, y son de las carreras de técnico en agropecuario, en ofimática y sobre todo en alimentos, ¿no? Creo que son los de casa, decirlos, ¿no? Y ya digamos con el Tecnológico de Tepozcolula, la parte de desarrollo comunitario y también la parte de gastronomía, ¿no? También se han acercado más bien, y también recientemente pues se ha acercado la Politécnica de Nochistlán en la parte de turismo, ¿no? Bueno, no trabajo tanto el turismo, pero pues sabemos que quién hace qué, ¿no? Y también el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel Grande, ¿no? La carrera de ingeniero forestal y agricultura sustentable, ¿no? Entonces, el geoparque, justamente el territorio da para mucho, ¿no? Sobre todo porque hay muchas necesidades, ¿no? De trabajo, ¿no? Pero sobre todo, pues no damos para recibir a muchos, ¿no? Pero sí con lo indispensable para trabajar en líneas ya más precisas, ¿no? El geoparque abarca la supercarretera, porque cuando uno viene de México o va hacia México puede uno ver diferentes pinos, y el otro día justamente decíamos, estos son plantados recientemente. ¿Eso lo hacen también ustedes o eso ya es otras actividades diferentes a las del geoparque? Pues más bien es la comunidad que nos ha realizado, ¿no? Desde que tengo uso de razón, la reforestación se empezaron fuertemente en el 2000, ¿no? Pero sí es parte del territorio geoparque, parte, digamos, de la supercarretera, en donde pues hay comunidades ahí como San Bartolo y Altepet, Santa María Chachuapa, donde pues hay estos cortes geológicos, ¿no? Y estas diferentes colores de la tierra, ¿no? Que es parte de la geodiversidad del territorio. Y que justamente las plantaciones pues es el trabajo de la comunidad. Muy bien. En el 2022, el año pasado, ustedes trabajaron en un libro, una obra colectiva que se llamó Vegetación de Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. ¿De qué trata este libro? ¿Cuál fue el objetivo y quizá cuál fue el impacto para la población? Pues justamente pues siempre hay una necesidad de trabajar justamente una propuesta inicial, y se inició con el inventario florístico, ¿no? La parte leñosa de las cubiertas vegetales, y que justamente es importante cuál es nuestro listado florístico y cuáles están dentro de una normativa o entre un estatus de conservación. Entonces, y no solamente quedarse con el listado y la identificación, sino que más aprender de estas especies, ¿no? Si están dentro de la medicina tradicional, que es inmensa, la construcción o incluso también los rituales, ¿no? O especies ornamentales, ¿no? Entonces, pues hay una gran diversidad de especies, ¿no? Que justamente la comunidad es quien los administra, ¿no? Los administra porque, digo, cómo los usan, ¿no? Para estas diferentes actividades. Claro, doctora, una última pregunta para Miguel. Pues yo más bien me quedaría como en una reflexión, ¿no?, de la importancia del geoparque, lo que me queda, porque veíamos con tu compañero también del geoparque, pero él más en la parte turística, ¿no? Y ahora lo estamos viendo contigo, pero más en esta dimensión cultural, de preservación de las especies, de una forma de cuidar también el patrimonio biocultural de estas comunidades que están ahí asentadas, y que aún cuando hay una situación
erosión geológica, geográfica, de deterioro también, pues está permitiendo recuperar para lo que dice nuestro programa, ¿no? Vida y cambio climático, que aunque las condiciones ambientales no son tan favorables, hay oportunidades de vida y sobre todo que las poblaciones pues lo están sabiendo capitalizar, ¿no? Yo me quedo con eso y creo que es una reflexión muy interesante ante esta ola de calentamiento global, ¿no?, que hay en el planeta. Y en ese mismo sentido, quizá como reflexión final, ¿qué le podrías decir a los jóvenes de la Mixteca Alta, a quienes no conocen este proyecto, para que puedan intervenir y quizá apoyar en las diversas actividades que se están haciendo, ¿no? Una de ellas que me parece muy importante y vital, que mencionaste hace rato, las plantas medicinales, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede apoyar? Y cómo invitamos a jóvenes, mujeres, el sector gubernamental para que pueda incidir en este gran proyecto. Claro, el territorio es inmenso, ¿no? Yo creo que invitaría principalmente a integrarnos desde casa porque justamente es un espacio nuestro, y desde casa a la calle y nuestra comunidad y etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, cómo adaptarme, a lo mejor en reducir a lo mejor mi consumo, ¿no? Etcétera, comercial, etcétera, ¿no? Y sobre todo ser autosustentable, ¿no? Producir mis propios alimentos de la manera más eficiente, ¿no? No producir en masa, sino que lo mío, ¿no? Yo lo sembré, es mío, y sobre todo cómo hago el manejo de mis residuos, que también es otro tema importante que se está trabajando en la Mixteca, pero es fundamental, ¿no? Integrarse desde casa, en mi comunidad y sobre todo en las actividades que hay en nuestras comunidades, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo la apropiación de nuestro territorio, porque es nuestro, ¿no? Sí, lo vemos a diario, pero pues es nuestro patrimonio natural. Excelente, doctora Vicky, como siempre un gusto poder saludarla. Miguel, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos invites. Normalmente, como que siempre cerramos cuando se abren muchas preguntas, así que serás bienvenido. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias al público también.